Bendiga, Dios le guarde, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy me tomé el tiempo porque quiero compartir una palabra, quiero compartir una corta enseñanza, un corto mensaje. Este, y toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Muchos me conocen, muchos no. Muchos van a ver este video, pero no me conocen, otros me conocieron. Yo, yo era mundano. Yo, gloria al Señor, Dios me rescató de lo más profundo del lodo cenagoso y pues se nos llamó a hacer algo y es predicar esta palabra. Le pido a Dios, le ruego a Dios que sea Dios convenciéndote, que sea Dios trabajando en ti, que sea Dios, porque Él es el que convence de pecado. Es Él el que hace la obra, nosotros predicamos, pero Él es el que convence. Entonces, así como Dios me convenció a mí, espero que te convenza a ti. Algo que yo siempre digo y es que esta palabra a mí me cambió la vida. La Biblia dice, tal os parece que está la vida eterna. El manual del cristiano no tiene que ser lo que diga la gente. El manual del cristiano no tiene que ser lo que diga o que murmuren por allá. El manual del cristiano tiene que ser la palabra del Señor. La Biblia dice que todo lo que hagáis, todo lo que habléis, hablarlo conforme a la palabra de Dios. Nosotros se nos dio un manual. Nosotros antes de venir, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo tenemos que entender una sola cosa y es muchos no la entienden, no la comprenden. Desafortunadamente muchos viven así. Pero cuando usted se convierte a Cristo, Cristo lo dijo que primero antes de seguirnos, antes de convertirse en seguidores de Cristo, primero teníamos que negarnos a nosotros mismos, luego cargar la cruz del Evangelio y luego seguirlo. Antes de ser seguidor, primero hay que cumplir con esos dos requisitos. Seguidor de Cristo no te hace a ti que tú vayas a una iglesia. Seguidor de Cristo no te convierte a ti que tú te sepas Biblia o que te hagas llamar sana doctrina, senda antigua, liberal, católico. No, no, no. Eso no te hace seguidor de Cristo. Lo que a ti y a mí me convierte como seguidor de Cristo es que vivamos la palabra conforme, o sea, en su totalidad. Porque de nada sirve vivirla a medias, porque al final Dios no le gusta eso. Dios es un Dios que le gusta, Él dice que los celos no son de Dios, pero Él dice yo soy celoso. Dios es celoso con su deidad, Dios es celoso con su gloria, Dios es celoso con sus hijos, Dios es celoso con su esposa. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir completamente para Él, por Él y por medio de Él y para todo, en todo momento, hacer su voluntad. Diciendo esto, eh, quiero comentarles algo y quiero hablarles de algo y es de la Navidad. Mi esposa y yo éramos de los que nos encantaba celebrar todo ese tipo de fiestas. Celebrábamos baby shower, celebrábamos cumpleaños y todo eso. Ah, pero mientras hemos ido estudiando la Biblia, en ningún momento se nos menciona que hagamos eso. Nosotros, como ya lo dije, vivimos conforme a la palabra de Dios. Y todo tiene un comienzo, todo tiene un origen, todo tiene una historia. Y nosotros tenemos que, antes de ser partícipe de algo, tenemos que aprender y estudiar y escudriñar porque se nos mandó a escudriñar. La Biblia dice que tal os parece que aquí está la vida eterna y la Biblia dice también que por falta de conocimiento mi pueblo perece. El conocimiento no es para que tú te vanaglories de que yo sé mucho, yo sé más que tú, yo sé. No, no, no. El conocimiento es bueno adquirirlo para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. Les quiero traer, como les decía, todo tiene un comienzo, todo tiene una etimología, una epistemología, todo tiene un origen. Y míreme, la palabra Navidad significa natividad. Los romanos celebraban el solsticio de invierno con un festival llamado Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Estos decoraban sus casas con plantas y luces e intercambiaban regalos. Más tarde, en la Edad Media, germanos y escandinavos ponían árboles perennes dentro de sus casas, justo afuera de las puertas para expresar la espera de la próxima primavera. En la antigua Babilonia ya existía la costumbre de cortar un árbol y dejar regalos debajo de esto, 2600 años antes del nacimiento de Jesús. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente ambos, ambos fueron considerados dioses por los babilonios. Los babilonios consideraron a esta mujer que se llamaba Samiramis y a Tamuz como dioses, pero no eran dioses, fueron simples humanos. Y ahorita le voy a explicar dónde habla la Biblia de ellos. Una creencia babilónica afirma que la reina Samiramis, madre de Tamuz, vio como un viejo tronco seco daba
vida a un árbol verde. El tronco representaba a su marido Nimrod. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de Nimrod en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, verso 9. Mire lo que dice acerca de Nimrod. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod no era un dios, Nimrod era una persona vigorosa y buen cazador. Era un estupendo cazador. Hay estudios que dicen que Nimrod se relaciona con la historia de la Torre de Babel y con Abraham, a quien persiguió. El nombre Nimrod viene de la palabra Marat, que significa se rebeló. Se cree que Nimrod usó la violencia para adquirir poder e influencia sobre otras personas. Nimrod fue uno de, se dice, según la historia, que Nimrod fue el que construyó, como era uno de los príncipes de ese tiempo, fue el que obligó a muchas personas a construir la Torre de Babel, pero dice que Nimrod lo hacía con una intención mala y era para rebelarse contra Dios, o sea, llegar a una torre tan grande para que el nombre de ellos nunca se olvidara. Pero dice Jehová, y descendamos y confundamos sus lenguas. De ahí viene todos los idiomas, desde la Torre de Babel, que Babel significa confusión. Entonces, pero mire este punto muy importante. En otras culturas, Nimrod, que era un hombre, no era un dios, era considerado con otros nombres. En Egipto era llamado Vulcano, en Grecia ella era llamado Cronos, en Babilonia era llamado Tamuz, para los druidas era llamado Moloch o Baal. Todos estos nombres son nombres de dioses paganos, que según Egipto, que según Grecia, que según todos esos nombres que acabo de mencionar, Vulcano, Cronos, Tamuz, Moloch y Baal, son nombres paganos que hasta la Biblia los menciona. Entonces, mire, y a partir de aquí fueron las culturas que tomaron el árbol como símbolo de fertilidad y regeneración. Dice que Nimrod, que era marido de la reina Semiramis, dice que es una creencia donde vio que un viejo tronco seco daba vida a un árbol. El tronco representaba a su marido muerto, Nimrod. Y mire, y a partir de aquí fueron muchas las culturas que tomaron el árbol como símbolo de fertilidad y regeneración. El árbol, perdón, el árbol que ahora la gente pone en el centro de su casa, el origen de ese árbol fue porque supuestamente ese árbol representaba a Nimrod, que dice, y a partir de la fertilidad, el árbol es un símbolo de fertilidad y regeneración. Los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, pero fueron pero sobre todo los celtas quienes decoraban los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. El árbol representa la fertilidad y la regeneración, porque supuestamente Nimrod se metió en ese árbol y ahí fue donde concibió a Tamuz. Escuche bien eso. El árbol vivo se convirtió en un símbolo que Nimrod había revivido en la persona a Tamuz. Oiga bien de dónde viene el árbol de Navidad. Ahora nos vamos a ir al libro, ya sabemos quién es el supuesto papá. El supuesto papá de Nimrod, de Tamuz, es Nimrod, el que habla el Génesis capítulo 10, versos 8 y 9. Ahora vámonos al libro de Ezequiel capítulo 8, verso 12, donde aquí está, para que aquí vamos a entender qué se celebra realmente el 24 y el 25 de diciembre. Bueno, el 25 de diciembre, porque se celebra desde el 24, pero supuestamente el nacimiento fue el 25 de diciembre a las 12 de la madrugada, a la 1, perdón. Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo 8, verso 12 al 16. Lo vamos a leer del 12 al 14. Y me dijo, y este capítulo entero habla cuando Jehová le revela a Ezequiel la visión de las abominaciones que hacían en el templo de Jerusalén. Los mismos sacerdotes, las mismas personas que trabajaban en el templo. Eso Dios le muestra a Ezequiel y le dijo, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, oiga lo que decían esos ancianos, no nos ve Jehová,
Jehová ha abandonado la tierra. Oiga bien, ¿cómo Jehová va a abandonar la tierra si Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente? Y Dios mío, es que el diablo confunde mucho. Y me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores de las que hacen esto. Y me llegó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Lo llevó a la entrada de la puerta de Jehová, o sea, a la entrada del templo. Y dice que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Dice que hay mujeres endechando a Tamuz. La palabra endechar en el hebreo significa lamentar, lamento, llorar, lloro o luto. O sea, había mujeres llorándole a Tamuz. Oiga bien, en el templo de Jehová. Y mire lo que significa endechar a Tamuz. Era un ritual babilónico que enseñaba la muerte y el descenso al mundo de los muertos del dios sumerio Dumuzi. Se creía que el curso mitológico de la muerte y el regreso de este dios, Tammuz, coincidía con el rito anual de la naturaleza. O sea, lo que la gente celebra no es el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de mi Cristo Jesús no lo relata la Biblia. El nacimiento de Cristo Jesús no lo dice. Es más, le voy a decir algo. Dios a nosotros no nos llamó a celebrar ningún nacimiento. Dios a nosotros nos llamó a hacer la voluntad de Él, no a estar celebrando fiestas paganas. Y dice la Biblia aquí, o sea, que la gente lo que celebra el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de Tamuz. Míreme, y aquí se lo digo. Se hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. 9 meses más tarde nace el niño. A este niño le ponen como nombre Tamuz. Nace el 25 de diciembre del año 305 a.C. ¿Quién nació el 25 de diciembre del año 305 a.C. fue Tamuz, no fue Cristo? O sea, 3005 años del nacimiento de Cristo. Ya conocemos el origen de esta celebración. Ahora vamos a ver cuándo ingresa esta celebración al evangelio, al cristianismo. Mire lo que pasa aquí. Cuando los cristianos se hicieron hegemónicos en la Roma imperial, adoptó y transformó estas culturas paganas ante la posibilidad de erradicarlas. La celebración de la Natividad de Cristo en diciembre data de la época del emperador romano Constantino I, y que su fin era atraer a los romanos paganos hacia el cristianismo, convirtiendo su Saturnalia en la Navidad. Constantino I convirtió una fiesta pagana y la cristianizó. Es como nosotros decir ahorita mismo, agarremos Halloween, vistámonos y usemos disfraces y vámonos a la iglesia así. Eso es lo que hizo Constantino. Agarrar una fiesta pagana y cristianizarla. ¿Para qué? Para supuestamente atraer a los babilónicos. O sea, mi hermano, no hay necesidad de adaptarse a las costumbres de este mundo para atraer a la gente. Porque la Biblia dice que las ovejas oyen mi voz y ellas me siguen la voz. Yo siento presencia, míreme mi hermano, yo siento una presencia bonita. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios no necesita que le vendan un evangelio barato. El evangelio no hay que adornarnos, no hay el que quiera venir a los pies de Cristo tiene que venir conforme a la voluntad de Él y no es conforme a tu voluntad. Si tú quieres ser un cristiano viviendo como antes, mi hermano, desafortunadamente tú no eres un cristiano. Mire lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 13 y 5. Mire, vamos a Primera de Pedro. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Aquí está, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El que vive como antes vivía, literalmente lo que le está diciendo la Biblia, que usted es un ignorante. Si usted sigue viviendo como antes usted vivía, usted no es un cristiano, usted es un ignorante. Y la palabra ignorante quiere decir aquella persona que ignora la verdad. Entonces, si usted quiere seguir viviendo, siga viviendo así como usted vive, pero la Biblia no le enseña eso. La Biblia no le enseña. Yo era partícipe de todas esas fiestas, pero a través de que yo iba estudiando la Biblia, me di cuenta cuál es la voluntad de Dios. Usted no tiene que vivir porque su pastor diga, vamos a celebrar esto, usted lo va a celebrar. O sea, su pastor no va a salvar a usted. ¿Su pastor le va a dar la entrada al cielo? No, su pastor no le va a dar la entrada al cielo.
El pastor que vive conforme a la palabra de Dios, ese sí lo puede llevar al cielo. Pero el pastor que no vive la palabra de Dios, ese no lo va a llevar al cielo. Porque muchos pastores dicen, someteos a vuestros pastores. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores. Sí. Pero los pastores, miren, hay pastores que quieren que se sometan los miembros a ellos, pero ellos no se someten a Dios. Ellos no se someten a Jehová. Para que un pastor exija que sus miembros se sometan a él primero se tiene que someter a Dios. ¿Y dónde están los instructivos para nosotros someternos a Dios? Aquí está. Entonces, la Navidad desafortunadamente no es cristiana. La Navidad desafortunadamente se inventó el 25 de diciembre del año 305 a.C. Y Constantino vino supuestamente a cristianizarlo, pero míreme, y se lo digo con todo corazón, y no me crea, créale a la Biblia. Desafortunadamente muchos piensan que porque Dios los usa van para el cielo. No. La Biblia dice que muchos en aquel tiempo le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, evangelizamos, profetizamos. Y dice la Biblia que Jesucristo, Jehová, les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. Pablo dijo en una de ellas, yo golpeo mi cuerpo y me pongo en servidumbre, porque no vaya a ser que yo siendo el mensajero, no vaya a ser que yo siendo el evangelista, no vaya a ser que yo siendo el pastor, no vaya a ser que yo siendo el que predica, no me dejen entrar. Que tú prediques no te garantiza la entrada al cielo. Lo que a ti te hace que entres al cielo es vivir en santidad y vivir conforme a la doctrina de Cristo, conforme a su palabra. No me creas a mí. Si tú sientes que este mensaje te inquietó algo, te invito a que estudies un poquito, porque todas las fiestas que ahora se celebran, ninguna la aprueba Dios. Ninguna está escrita en esta Biblia. A nosotros solo se nos dieron los mandamientos, y es que tenemos que hacer la Santa Cena, una de las ordenanzas, las dos ordenanzas que nos dejaron, la Santa Cena y el bautizo. Esas son las ordenanzas que se nos dejaron. Lo demás son fiestas paganas. La Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Almas adúlteras. El que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Te voy a hacer una pregunta y contéstela tú mismo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, amigo de Dios, haces la voluntad de Él. Si no, está bien. Tú no eres amigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí está el origen de todo esto. Y pues desafortunadamente muchos cristianos que se hacen llamar sana doctrina participan de estas fiestas, participan de estas cenas que no son para Cristo. Aquí no se está celebrando Cristo. Le digo, de nada sirve cristianizar algo. El reggaetón no es cristiano, el reggaetón es mundano. Y esta gente también lo ha querido meter como reggaetón cristiano. La Biblia no habla del reggaetón cristiano, la Biblia habla de cánticos espirituales. Y eso es lo que está pasando ahora. Quieren meter cosas del mundo para la iglesia. Y les voy a decir algo, el mundo no cabe en la iglesia. La iglesia cabe en el mundo, sí, pero el mundo no cabe dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que predicar esta palabra, porque Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.